Yo empecé con mis labores investigadoras allá por el año 1992 en la Universidad de Cantabria, luego moviéndome por el norte de España. Y desde entonces hasta ahora uno de los temas que siempre más me ha ocupado y siempre más me ha ocupado y siempre más me ha gustado trabajar es la solución de conflictos entre administraciones públicas y ciudadanos. En su doble vertiente, tanto en la vertiente del control judicial del poder público, en concreto el contencioso administrativo, como en la vertiente de las formas de solución alternativa, las formas de solución convencional, cómo resolver los conflictos de otra manera distinta a la habitual. Ya hace unos años, de la mano del buen hacer y del entusiasmo de juristas como Beatriz Delando y Gerardo Carballo, que hoy nos acompaña también, me acerqué al mundo de la mediación. Mi primera sensación como administrativista cuando oí la palabra mediación es como oír agua y aceite, derecho administrativo y mediación. Esto, por mucho que agites, no acaba de mezclar. Sin embargo, una vez que empiezas a leer, que empiezas a estudiar, que empiezas a ver experiencias reales hechas sin el suficiente apoyo todavía por parte del legislador, te das cuenta que la cosa va funcionando. Con la mediación pasa algo así como sucede con algunas emisoras de radio, que suelen decir después del Estudio General de Medios, somos la emisora que más crece. Claro, eso quiere decir que vienen de muy abajo. Bueno, pues con la mediación en el derecho administrativo pasa algo parecido. Viene de muy abajo, pero es una de las emisoras que más crece. Bueno, pues a lo largo de este rato que voy a estar con ustedes, pues vamos a ver cuáles son las posibilidades, los límites que dentro del ámbito de la actuación administrativa encuentra la mediación. Vamos a ver, a lo largo de la exposición de hoy, fundamentalmente dos cosas. Lo primero que vamos a ver es unas breves pinceladas de lo que significa la mediación como medio de resolución de conflictos y cómo se integra o cuál es su relación general en el concreto ámbito del derecho administrativo. A continuación, vamos a ver brevemente algunos supuestos de cómo se puede utilizar la administración para resolver conflictos con una administración pública. Para terminar en la parte central de mi exposición, que va a ser la administración actuando como mediadora en conflictos entre terceras personas. Para esto he utilizado la siguiente bibliografía que les voy a facilitar, que es una bibliografía que tiene varias características. Una, que es muy útil; dos, que me ha sido muy útil; y tres, que para ustedes es muy fácil localizarlas porque todos son referentes online. Todos son artículos, capítulos de libro, alguna tesis doctoral, que es perfectamente accesible desde sus ordenadores en cualquier momento. Aquí tienen algunos trabajos de personas que están hoy aquí, sobre solución de conflictos en general, sobre la mediación en particular y sobre la actuación de la administración como mediadora más en concreto. Cualquiera de estas referencias puede ser perfectamente útil para profundizar o ir más allá pues, de las cosas que hoy les voy a hacer. ¿Qué significa la mediación como medio de solución de conflictos? Bueno, como todos ustedes saben, hay tres formas genéricas de solución de conflictos: autotutela, heterocomposición y autocomposición. La autotutela es muy antigua, es tan antigua que es anterior al derecho, al estado civil, a la sociedad y a todo. La autotutela significa que dos personas tienen un conflicto y uno de ellos impone su solución a la otra. Cuando vivimos en el mundo del derecho y de la sociedad civil, a la autotutela se renuncia sin perjuicio de que en algunos ámbitos permanece debidamente juridificado. Por ejemplo, en el ámbito de relaciones entre los particulares hay un pequeño ámbito de la autotutela. En el ámbito penal, la legítima defensa es un pequeño ámbito de la autotutela. Y en el ámbito de las relaciones entre administraciones públicas y ciudadanos, la autotutela es la regla general. Cuando, como regla general, en una relación de derecho administrativo, una administración tiene un conflicto con un particular, es la propia administración la que resuelve el conflicto dictando una resolución, un acto administrativo. Que si el particular no recurre, se convertirá en civil. Y luego, si es un acto de gravamen y el particular no cumple, la administración, como regla, puede ejecutar forzosamente ese acto. ¿Qué pasa? Que esta autotutela que la legislación le reconoce a la administración pública tiene el equilibrio de la posibilidad del posterior control judicial. Eso nos lleva al segundo método genérico de resolución de conflictos, la heterocomposición, la resolución de un conflicto por un tercero que es el que decide. Algo que es cuando vivimos en una cultura como la que estamos todos, una cultura mediterránea, una cultura caliente de vencer o ganar, es lo que primero, o sea, vencer, ganar o morir, es lo primero que se nos viene a la mente. Si tenemos un conflicto, vamos a un juez y ya está al final. Pues en la composición hay un tercero, a veces ese tercero, que es el que resuelve el conflicto, puede ser una persona que está investida de poder por la legislación, por el Estado, y que a través de un proceso, que es un proceso judicial, dicta una resolución que se llama sentencia que resuelve. A veces ese tercero es una persona que no está investido de ningún poder especial, pero que eligen las partes para resolver el conflicto. Eso es un ámbito.
En vez de un procedimiento judicial tendríamos un procedimiento arbitral, en vez de una sentencia tendríamos un auto. Y por último están los medios de autocomposición, que son aquellos medios mediante los cuales son las propias partes en conflicto las que dialogan, se ponen de acuerdo y de mutuo acuerdo ponen fin al conflicto. Ya hay muchos medios y hay muchas formas, ya podemos hablar de transacción, terminación convencional, mediación, conciliación. De estos tres tipos genéricos, ¿cuál siempre que sea posible? Que no siempre es posible. Pero cuando es posible, ¿cuál es el mejor? Sin ninguna duda. Cuando es posible, la mejor forma es la autocomposición. ¿Por qué? Porque la heterocomposición puede ser y es eficaz cuando se trata de resolver un conflicto jurídico. Pero dentro del conflicto jurídico hay algo más. Un conflicto jurídico nunca viene solo. Un conflicto jurídico suele venir acompañado de un conflicto personal, de un conflicto emocional, de un conflicto psicológico. Entonces, cuando hay una sentencia, se resuelve el problema jurídico, pero normalmente el otro no. Porque una sentencia siempre da lugar a que al menos una de las dos partes esté en desacuerdo. A veces son las dos partes las que están en desacuerdo. Sin embargo, cuando las dos partes consiguen ponerse de acuerdo y aceptar una solución pactada, no solo estamos resolviendo un problema jurídico, estamos resolviendo también el problema emocional, el problema personal, el problema psicológico, el problema social. Estamos resolviendo, al menos de entrada, ese conflicto ahora y de cara. Uno de esos instrumentos es la mediación. Lo primero que hay que decir es que la mediación se parece a la conciliación, pero no es exactamente lo mismo. ¿Qué tienen en común? Tienen en común que tanto en la mediación como en la conciliación hay un tercero que interviene. Pero a diferencia del árbitro, que impone una solución, el mediador o el conciliador no imponen una solución. Lo que hacen, lo que tienen en común, es que ambos facilitan un entorno, un lugar, un momento para que las partes puedan encontrarse, dialogar y llegar a un acuerdo. La diferencia fundamental, sin entrar en más matices, es que la labor del mediador es más intensa que la labor del conciliador. La labor del conciliador, que es muy frecuente que las leyes procesales se atribuyen al juez, se limita fundamentalmente a eso, que las partes se puedan sentar en su presencia y puedan hablar. El mediador puede proponer una solución que las partes pueden aceptar o no. Esta diferencia entre mediadores y conciliadores es muy importante, es muy relevante en el ámbito del derecho civil, en el ámbito del derecho mercantil. Porque si hablamos de una mediación, estamos hablando de una ley específica, la ley 5/2012, que establece un régimen jurídico determinado, que se aplica a la mediación, no se aplica a la conciliación. Veremos cómo en otros ámbitos no es tan importante, en el ámbito del derecho laboral, por ejemplo, no es tan importante hacer esta diferencia, porque el derecho positivo tiende a diluir, por eso lo vemos más. Luego, por otro lado, como explican las personas que más han trabajado sobre ese tema, pues ya se está circulando, a la hora de hablar de la mediación, hay que tener en cuenta dos vertientes o dos tipos de mediación. Por un lado, la vertiente jurídica. La mediación, que desde una perspectiva jurídica, es un medio de resolución de conflictos, alternativo o complementario de la vía judicial. Pero por otro lado, la mediación también puede jugar una importante labor preventiva, no ya para resolver un conflicto que ha nacido, sino para anticiparse y prevenir el conflicto, dando una solución con elementos ya metajurídicos que trascienden de los fundamentos jurídicos, elementos psicológicos, sociales, emocionales. Y las dos vertientes deben ser contempladas. Y vamos a ver cómo el derecho, y en concreto el derecho administrativo, contempla las dos posibilidades. Y cómo cada vez nos encontramos con más supuestos en el derecho y en la práctica. En el artículo 2.2 excluye una serie de ámbitos. En concreto, en el B, la mediación con las administraciones públicas. La mediación con las administraciones públicas, sea cual sea el tipo de relación. Da igual que sea de derecho administrativo, que de derecho civil, que de derecho laboral, excluye la mediación con las administraciones públicas. ¿Eso qué significa? Pues, en mi opinión, es claro. Lo que significa es que la Ley 5/2012 no se aplica a la mediación con una administración pública. Esto no excluye que pueda haber una mediación con la administración pública. Claro que las hay. Lo que pasa es que a esas mediaciones en las que una de las partes en conflicto es una administración, no se les aplicará la Ley 5/2012. No se les aplicará el régimen jurídico de la Ley 5/2012. Y eso tiene varias consecuencias. Por ejemplo, una consecuencia. La Ley 5/2012 exige que para ser mediador hay que tener una formación, una formación universitaria o de formación profesional, más una formación específica como mediador. Bueno, como una mediación con una administración pública que esté excluida, el mediador con una administración pública no es necesario que cumpla esos requisitos. Yo creo que sería conveniente que los cumpliera, pero la ley no lo exige. En segundo lugar, la mediación de la Ley 5/2012, una vez que fructifica y logra un acuerdo,
está previsto, artículos 24 y 25, que se pueda escriturar, se pueda incorporar una escritura pública y se convierte en título ejecutivo. Claro, eso se aplica a las mediaciones de la Ley 5/2012, pero no a las mediaciones que no están sujetas a la Ley 5/2012. Entonces, si tenemos una mediación entre una administración y un particular, y esa mediación fructifica, ¿cómo la materializamos? ¿Cómo la convertimos en algo sustantivo que de lo que podamos tener consecuencias? Pues hay varias fórmulas. En el derecho administrativo hay un buen número de situaciones en las que la legislación permite que las partes, con o sin mediador, puedan llegar a un acuerdo. Bueno, pues habrá que, en primer lugar, desde un punto de vista formal, buscar una de esas fórmulas. ¿Una de esas fórmulas cuál es? La transacción, el contrato de transacción. El contrato de transacción, artículo 1809 y siguiente del Código Civil, es un contrato por medio del cual dos personas ponen fin a un litigio o habitan el procedimiento de un litigio mediante recíprocas concesiones. Y las administraciones públicas pueden celebrar transacciones. Claro, ¿qué pasa? Que es complicado. Porque si se trata de una transacción que no afecta a bienes o derechos de la hacienda pública, no hay ningún problema. Es un contrato más, administrativo privado, se celebra y ya está. Por ejemplo, imagínense un conflicto entre un ayuntamiento con uno de sus funcionarios o con un grupo de funcionarios por el periodo de disfrute de vacaciones. Bueno, ahí hay un conflicto que se podría llegar a una transacción y se formaliza como cualquier contrato administrativo privado. Pero si esa transacción afecta a dinero, si de esa transacción se deriva que la administración pública va a pagar más o a pagar menos, va a ingresar más o va a ingresar menos, afecta a bienes o derechos de la hacienda pública. Y las leyes españolas, desde la vieja Ley de Hacienda Local de 1922 hasta la actualidad, Ley General Presupuestaria, la legislación del régimen local, todas las leyes presupuestarias autonómicas, ponen ciertos frenos. Sí, se puede transigir, pero con cuidado. Lo más frecuente es que las leyes prevean que en estos casos, para que pueda haber una transacción que afecte a bienes y derechos de la hacienda pública, tenga que haber, primero, un dictamen del Consejo de Estado o del órgano autonómico consultivo o equivalente, lo cual ya pues discute un poco las cosas. Y segundo, que la transacción deba ser formalizada a través de un decreto, lo que implica, entre otras cosas, una declaración formal del gobierno, del órgano colegiado de gobierno de la comunidad autónoma o del gobierno de la nación, y luego además la publicación en el Boletín Oficial del Estado o en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma. Esto claramente dificulta mucho la transacción. Entonces, como alternativa a la transacción, que es muy difícil, a partir del año 1992, la Ley 30/1992, en el artículo 88, introdujo la posibilidad de la terminación convencional, que hoy está recogida en el artículo 86 de la Ley 39/2005. ¿En qué consiste esto de la terminación convencional? Consiste simplemente en que el legislador estatal abre la posibilidad de que las leyes estatales, las leyes autonómicas, los reglamentos estatales, los reglamentos autonómicos, los reglamentos locales, a la hora de regular concretos procedimientos, puedan introducir mecanismos convencionales en la regulación de esos procedimientos. De tal forma que esos procedimientos podrían terminarse convencionalmente, podría haber transacciones sin necesidad de tener que acudir al gravoso medio de la transacción. Y hay múltiples ejemplos. Por ejemplo, en materia de responsabilidad patrimonial, está previsto que la administración y el lesionado puedan ponerse de acuerdo, puedan pactar convencionalmente cuál es la cuantía de la indemnización o la forma en la que la indemnización se paga. Por ejemplo, en el ámbito de la expropiación forzosa, y esto es mucho más antiguo que la Ley 30/92, hay una serie de mecanismos previstos para que el expropiante y el expropiado, mejor dicho, el beneficiario y el expropiado, puedan ponerse de acuerdo en cuanto al justificante expropiatorio. Bueno, pues en principio, una mediación, el éxito de una mediación entre la administración y un particular debería canalizarse jurídicamente a través de una de estas formas, o una transacción o una terminación convencional del procedimiento. Ahora bien, y esto que les voy a decir no es novedoso porque está escrito desde el año 2001, que publiqué la primera edición de la tesis doctoral. Pero mi tesis doctoral se vendió mucho, pero se debió leer poco, porque esto no se pone, no se ha puesto en marcha. Y es algo muy interesante. Es algo muy interesante porque lo que les voy a decir, les voy a empezar hablando de lo que piensa la doctrina, que eso es muy interesante, pero muy poco práctico si no tiene el respaldo de una sentencia. Y hay el respaldo de una sentencia del Tribunal Supremo. Miren, en los años 70, 80, en Alemania, no se asusten porque luego vamos a llegar a la sentencia del Tribunal Supremo, en Alemania se empezó a hablar de lo que se llama la
administración informal, los acuerdos consensuales. Eso llegó a España a través sobre todo de un artículo de un profesor alemán traducido al español, que se publicó a principios de los años 90 en Documentación Administrativa, una revista, Wolfgang Hoffmann-Rhein, y luego lo ha difundido mucho dentro de España Luciano Parejo Alfonso, de la Universidad Carlos III. En lo que ahora nos interesa, ¿en qué consiste eso de la actuación administrativa informal? Pues consiste en lo siguiente, que miren, el procedimiento administrativo es el procedimiento administrativo, y la administración cuando actúa debe actuar sometida al procedimiento administrativo. Pero el procedimiento administrativo no puede regular absolutamente todo. Y no pasa nada, no pasa absolutamente nada, no solo no pasa absolutamente nada, sino que además es bueno que dentro de un procedimiento administrativo, la administración y el ciudadano se sienten y hablen. Y no estoy hablando del derecho de audiencia, que eso se suele materializar a través de un escrito que se presenta y luego se le hace caso, no se le hace caso, no. Estoy hablando de que la administración y el particular se sienten y hablen. Porque a veces sentándose y hablando solo o en compañía de un tercero que puede mediar, se resuelven un montón de problemas que luego al final pueden quedar materializados en la resolución final del procedimiento, sin necesidad de que formalmente haya un convenio. Les voy a poner pues, un ejemplo práctico que he vivido yo como gestor administrativo y luego vamos a la sentencia. Ejemplo práctico. Yo en mi facultad, en la Universidad de Vigo, en la Facultad de Derecho, durante un periodo fui decano. Y a la hora de ser decano, muchas veces tenía que resolver problemas, tenía que dictar actos administrativos que resolvían problemas. Pues muchas veces, antes de dictar el acto administrativo, me sentaba a hablar con la persona afectada, lo cual a veces era muy útil y a veces no. Pero bueno, yo me sentaba a hablar con la persona afectada. Y muchas veces era muy útil. ¿Por qué? Porque a veces había discrecionalidad y había margen de maniobra. Pero incluso cuando no había margen de maniobra, la decisión era arreglada, sí o no, sentarte a hablar con esa persona te ayudaba al final a que la resolución fuera correcta. Porque aunque el sentido de la resolución no iba a variar, a veces las palabras, la motivación, la forma en la que se redacta el acto administrativo hace que pueda ser más fácilmente asumido por la persona que lo va a hacer. Bueno, pues esa administración informal, ese sentarse con el particular, hablar con él, es algo que tiene el respaldo de una sentencia del Tribunal Supremo. Dirán ustedes, bueno, uno no es mucho, para que haya jurisprudencia necesitamos dos. Bueno, una no es mucho, pero una es mucho más que ninguna. Es una sentencia de 31 de enero del año 1981. 31 de enero del año 1981. ¿Qué había pasado ahí? Había pasado lo siguiente. Un ayuntamiento había tenido un conflicto con un promotor. Y al final, pues, le había concedido una licencia, una serie de licencias urbanísticas, con una serie de condiciones. Y alguien impugna. Dice, que ahí se ha concedido una licencia, pero esa licencia lo que hace es recoger unas conversaciones informales, porque no hay ni convenio, ni contrato, ni nada, que había tenido el constructor con el ayuntamiento. En consecuencia, en la medida en que ese acto administrativo deriva de unas conversaciones, pues ese acto administrativo es ilegal. Sentencia del Tribunal Supremo, 1981. Y les leo. Dice el magistrado, el ponente de Antonio del Burgo y Marcha. De propósito, se deja para el final un tema al que tanta importancia se le ha concedido, tanto por las partes como por el Tribunal Acuo, la primera instancia, el de la supuesta transacción entre el titular de la licencia y el Ayuntamiento de Burlada, efectuada según ellos según una reunión celebrada en la sede de esta corporación local, etcétera, que se levantó. Y si su examen se ha postergado, es naturalmente porque en contra de estas opiniones, esta sala apenas sí concede relevancia a tal supuesta transacción. No se le concede porque lo que está en juego aquí no es ningún negocio parcelado, sino un acto unilateral de la administración, el del otorgamiento de la licencia. El que en ese acto, y eso es lo importante, se haya asumido lo que fue tratado en la precedente reunión, no puede ser motivo invalidatorio del acto, siempre y cuando no se persiguieran fines fraudulentos. Dice más el Tribunal Supremo, dice, lo que esta reunión revela es un propósito de solventar el problema existente entre el promotor y el ayuntamiento, a propósito de la conciliación de posibles intereses contrapuestos, lo que muy bien puede enmarcarse en una política de colaboración del particular con la administración tan fomentada en el derecho administrativo moderno. Es decir, el Tribunal Supremo dice, no hay ningún problema en que la administración y el particular se sienten y hablen de manera informal, siempre y cuando no haya un fin fraudulento y siempre y cuando al final la resolución final se sostenga jurídicamente en sí misma, la resolución sea correcta, no solo no pasa nada, sino que es bueno que se hable.
Esto lo dijo el Tribunal Supremo del año 81. Habían apenas pasado 3 años de la Constitución del 78. Y todavía no había una cultura de terminación convencional. Faltaba mucho para la ley 30/91. ¿Qué pasaría si hoy esto llegara al Tribunal Supremo? No tengo ni idea. Pero teniendo en cuenta lo que ha cambiado desde entonces hasta hoy, me parecería muy extraño que el Tribunal Supremo hiciera algo distinto. Por lo tanto, cuando hay acuerdos entre la administración y un particular, con un mediador o sin un mediador, además de encontrar los cauces formales que ofrece el derecho administrativo, cabe la posibilidad informal, siempre y cuando, 1, no se persigan fines fraudulentos, 2, la resolución final objetivamente sea conforme a la ley. En todo caso, con independencia de todo esto, hay determinados ámbitos donde las leyes administrativas le reconocen margen a la administración. Por ejemplo, la Ley 39 de 2015, recogiendo el testigo de la Ley 30/1992, dice que las leyes podrán sustituir el recurso de alzada y también el recurso de reposición por otras formas de terminación de conflictos, entre ellas la mediación. Eso es una confesión del legislador del fracaso de los recursos administrativos como instrumento de resolución de conflictos y de garantía del ciudadano. Miren, el derecho administrativo constantemente vive en una constante tensión, en equilibrio entre dos principios. Esto lo dijo Maurice Ogiu en el siglo XIX y en el XXI es que es igual. En un lado de la balanza tenemos las prerrogativas de la administración puede sancionar, la administración puede expropiar, la administración tiene autotutela, y en otro lado tenemos las garantías de los ciudadanos, que son 4, mínimo que 4. El procedimiento, los recursos administrativos, el control judicial y la responsabilidad patrimonial de la administración. Bien, una de esas garantías son los recursos administrativos, que salvo algunas poco numerosas excepciones, no funcionan bien. ¿Por qué? A diferencia de lo que dice la Constitución, dice el 103.1 de la Constitución, que la administración sirve con objetividad los intereses generales, cuando muchas administraciones públicas resuelven recursos administrativos, no resuelven con objetividad. Y al final, muchas veces, muchos recursos a los que tenían que ser estimados, se tenía que dar la razón al ciudadano, no se le da, porque la administración practica el mantenella y no enmendalla. Un simplemente dato para justificar esta afirmación, un simple dato. Más del 90% de los recursos administrativos son desestimados. Estoy hablando de la alzada, en la reposición, pues cerca del 100%. Son desestimados. Bien, cuando llegamos a la vía judicial le da la razón a la administración aproximadamente en un 60% de los casos. Entre el 60 y el 90 hay un 30%. De ese 30% hay un cierto porcentaje, no sé si será un 10, un 15 o un 20, pero hay un cierto porcentaje de asuntos que nunca debieron llegar a la vía judicial. Bueno, pues la mediación, se prevé aquí la posibilidad de que las leyes estatales autonómicas lo incorporen como un mecanismo alternativo al de los recursos. Aunque esta es una posibilidad que ha sido muy poco implementada, tanto por el legislador estatal como por el legislador autonómico. Otro ámbito donde el derecho administrativo habla expresamente de la mediación es en la Ley 5/2015, el efecto básico del empleado público. Se reconoce en el artículo 45.1, se dice que las administraciones públicas y las organizaciones sindicales podrán acordar la creación, configuración y desarrollo del sistema de resolución extrajudicial de conflictos colectivos. Y en el párrafo 3 se habla expresamente como una posibilidad de la mediación. Otra posibilidad, no expresamente reconocida en la ley, pero que poco a poco se va abriendo camino, es la posibilidad de la mediación intrajudicial. Algo que ya es una realidad. Hace unos años había que hablar de experimentos y ahora ya se puede hablar de experiencias. Había ya experiencias con mediación intrajudicial en 2 juzgados en Canarias, en la provincia de Las Palmas. También actualmente creo que en la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Murcia. No sé si en Cataluña también, Gerardo, no sé si... Están ahí. Poco a poco se va avanzando. Hace unos años hubo una apuesta clara del Ministerio de Justicia en favor del fomento de este medio de solución de conflictos. En la guía práctica de la mediación intrajudicial, editada por el Consejo General del Poder Judicial en 2016, hay todo un capítulo que se dedica a bases de actuación para llevar a cabo la mediación en el proceso contencioso administrativo. Por lo tanto, hay todo un caldo de cultivo para incentivar la práctica de este medio de solución. Por cierto, en ese documento, en la guía práctica de la mediación intrajudicial, concluye el Consejo General del Poder Judicial en relación con ese tema, después de hablar en favor de la mediación, dice, no obstante, para que la mediación tenga una sustantividad propia en nuestro ordenamiento jurídico administrativo y para ser utilizada en este ámbito con la garantía y efectividad necesarias,
es preciso dotarla de la suficiente autonomía conceptual y operativa frente a otros distintos modelos de mediación, debiendo completarse su materialización con la puesta en marcha de una ley específica de mediación administrativa y contenciosa, que atienda a las singularidades que se derivan de la propia dinámica en la que se desenvuelve el derecho administrativo. Es importante, para cimentar y para avanzar en esta línea, que haya una ley, ya que la ley 5/2012 no es, porque es para otra cosa, que una ley específica que diga qué es y cómo y cuándo, etc. Y ya avanzamos hacia la segunda parte. ¿Cuánto tiempo me queda? Que me adapto perfectamente al tiempo que me queda. Sí. Un minuto. Bueno, pues entonces, un minuto van a hacer casi perfectamente. ¿Vale? Van a ser dos. Vale. Bueno. Vale. Pues la mediación, además de poder ser utilizada para resolver conflictos con la administración, también puede ser utilizada por los ciudadanos para resolver conflictos en los que es la administración la que media. Aquí hay dos supuestos. Hay que diferenciar, por un lado, entre los supuestos en que la administración media entre ciudadanos que se relacionan con ella en una relación general de sujeción, y supuestos en que la administración media entre ciudadanos que se relacionan con ella en una relación especial de sujeción, que es distinto. Y les voy a poner un ejemplo muy claro para que lo vean. Lo de las relaciones generales especiales de sujeción, que es una distinción en el ordenamiento jurídico que tuvo mucho predicamento antes del año 1978, pero que después del 78 sigue siendo útil. No sigue siendo útil para justificar regímenes jurídicos, pero sí sigue siendo útil para explicar regímenes jurídicos. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo para que lo entiendan. Imagínense que la profesora Batet Velando, que es una persona seria, cabal y muy tranquila, se saliera de sí, se pusiera ahora de pie y totalmente enardecida empezara a proferir en este momento expresiones altamente desconsideradas para con la Universidad de Valencia. Es muy posible que en cuanto esto llegue a oído que la Universidad de Valencia, como ella mantiene con la Universidad de Valencia una relación especial de sujeción, habrá sobre ella, contra ella, un expediente disciplinario que igual acabará dando lugar a una sanción. Ahora, imaginemos que yo hago exactamente lo mismo. Y yo soy profesor titular de universidad exactamente igual que ella. Yo estoy aquí exactamente igual que ella. Y digo exactamente lo mismo que ella. La Universidad de Valencia no me puede abrir ningún expediente disciplinario porque no mantiene conmigo una relación especial de sujeción. La Universidad de Valencia tendría que ver si puede ir contra mí en vía civil o en su caso en vía penal. Entonces, hay que diferenciar entre relaciones generales, las que tienen todos los ciudadanos con la administración, y especiales, que son aquellas más intensas, como por ejemplo la de un empleado público con su administración, o la de un recluso con su centro penitenciario. En el ámbito de las relaciones generales de sujeción, y aquí pues simplemente lo voy a mencionar, no lo voy a explicar, tenemos en la ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social, la conciliación y mediación previa. Para poder ir a la vía jurisdiccional social, previamente, sin perjuicio de las excepciones del artículo 64, hay que intentar una mediación, una conciliación, que puede ser ante una administración pública o ante órganos no públicos creados por la negociación, en cuanto a esta posibilidad, solo decir dos cosas. Una, que se configura como un requisito preprocesal, un requisito necesario, salvo las excepciones, para poder ir a la vía judicial social. Dos, que insisto, no es necesario que la mediación la ejerce una administración pública, puede ser un órgano derivado de los instrumentos de concertación sindical. Y tres, que al ser ese intento previo, al invocar la ley tanto a la conciliación como a la mediación, en derecho laboral no tiene tanta importancia que sea conciliación o mediación. Al órgano judicial laboral le va a dar igual que lo que se haya intentado sea una conciliación, sea una mediación, o una mediafilación, o una conciliamediación. Es exactamente igual. Lo que le importa es que se haya intentado. De hecho, algunos profesores doctores del ámbito laboral, por ejemplo, Javier Fernández Postales o Manuel Rodríguez, hablan de cierta fusión, ¿no?, del concepto o difusión del concepto de mediación y de conciliación en este concreto ámbito. Otro posible supuesto de mediación en relaciones especiales de sujeción está en la mediación municipal en asuntos vecinales. Mediación municipal en asuntos vecinales. El artículo 25 de la Ley Básica de Régimen Local dice que los municipios podrán prestar, bueno, además de todos los servicios obligatorios, todos aquellos que les parezca bien. Y cada vez son más las administraciones públicas locales que ofrecen a sus vecinos la posibilidad de mediar en conflictos entre vecinos, no con la administración.
El ayuntamiento más importante que ha planteado esto es el Ayuntamiento de Sevilla, que tiene un servicio que existe desde septiembre de 2016. En los 3 primeros meses se gestionó 98 solicitudes de intervención, 27 mediaciones y 60 y tantas. Y por último, y para terminar, decir que la mediación de la administración puede ser eficaz, o la eficacia depende de elementos que van más allá del derecho. Pongo un ejemplo rápido. A mí me gusta hablar en términos metafóricos de dos conceptos que no eran metáforas, eran conceptos políticos políticos en Roma, la potestas y la autoritas. En Roma, en la República Romana, el Senado tenía autoritas. Al Senado toda Roma le reconocía un cierto prestigio, un saber hacer, un saber estar, una serenidad, una autoritas. Pero el Senado no podía dar una orden. Las órdenes las daban quienes tenían potestas, los cónsules. Pero los cónsules que tenían potestas se cuidaban mucho, con carácter general, que fuera Julio César, de adoptar una decisión sin tener el respaldo del Senado, porque una orden de potestas sin la autoridad del Senado podía acabar siendo desobedecida. Bueno, hoy en día no existe potestas y autoridad. Pero algo parecido a la potestad es la competencia, la potestad que le atribuye el BOE. Para que una mediación de cualquier persona, pero sobre todo cuando estamos hablando de una administración pública, funcione y sea eficaz, no basta con que el BOE atribuya la potestad. Es fundamental que quien medie tenga autoridad. Y la autoridad es de donde deriva, del conocimiento, de la formación y de su trayectoria profesional. Cuanto más autoridad tenga la persona que media, más facilidad habrá en que la mediación tenga éxito. Y con esto